Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día a través de Mira TV, el programa líder de las mañanas. Les recuerdo que esta noche en reposición usted puede ver esta entrevista. Y tal como lo dijimos en el segmento anterior, está con nosotros el padre José Antonio da Consencao, muy conocido, muy querido en este eje alto mirandino, párroco de la Rosaleda y con una enorme responsabilidad también, como lo es la iglesia, la maravillosa iglesia de la Virgen de Fátima, que de acuerdo a lo que estábamos conversando con el padre fuera de cámara, es la única réplica de esa dimensión, luego de la iglesia original. Hemos invitado al padre da Consencao, además, que como dije anteriormente, muy apreciado, muy querido, porque nos sentimos en la responsabilidad y en la obligación de promover no solamente nuestra fe cristiana, de la cual somos devotos y de la cual es la mayoría de la población altomirandina, sino que también porque yo creo que es pertinente y muy importante conocer cómo están desarrollándose las actividades en la iglesia. Yo iba a decir santuario y el padre también me corrigió, y por allí yo quisiera empezar. ¿Por qué no santuario en este momento para definir los términos? Le doy la bienvenida, padre, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, buenos días, Jairo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y también saludar a todos los que nos sintonizan, tu amplia audiencia por este canal. Es santuario ya en el corazón de la gente, pero obviamente la iglesia tiene sus pasos. Para llegar al decreto de santuario, el obispo, después de un proceso de discernimiento, viendo la cantidad de feligreses que se convierte en un centro espiritual, un centro de devoción, entonces el obispo pues eleva a santuario una iglesia. Estamos en ese camino, pero mira, ya para la gente, desde el día de la colocación de la primera piedra, 3 de julio del 2008, ya este era su santuario. Entonces creo que hay una larga trayectoria en este camino. Excelente. Padre, fíjese usted, habló de la fecha, yo iba hacia allá. La fecha, el año 2008. Desde ese entonces, padre, usted visualizó esta obra con esta magnitud. Bueno, mira, todo como lo expresé el día de la consagración, todo comenzó realmente un 7 de octubre del 2006 con una petición a la Virgen en Fátima, de poder hacer una iglesia justamente ahí en ese sector de Llano Alto, que pertenece al conjunto de la parroquia La Natividad del Señor, que tiene la sede en la Rosaleda Sur. Ya con el transcurso del tiempo, pues la magnitud la fue dando la Virgen en comunión, en consenso. Hoy en día en la iglesia lo llamamos sinodalidad, con todo este grupo de personas que se fue sumando para el proyecto. Siempre la idea original era una réplica modernizada de la iglesia, la Basílica en Fátima, en Portugal, pero así la magnitud, con la capacidad de estacionamiento y todos los servicios, fue desarrollándose pues ya en el conjunto de las personas que pues se unieron al proyecto. Interesante, fíjese, padre, esta obra yo creo que es un ejemplo para el país, un ejemplo de integración, un ejemplo de emprendimiento y de desprendimiento, porque también cabe el término. ¿Cómo hicieron para unir esas voluntades? Porque allí no solo se incorpora la comunidad portuguesa, que aprovecho para enviarle un gran saludo, una comunidad muy querida. Bueno, formamos parte, yo soy compadre de las cenas del bacalao, además también, pero no solamente se incorpora la comunidad portuguesa, sino que se incorpora la familia altomirandina también. Es correcto. Tú me acabas de preguntar el cómo, que todavía humanamente no tiene respuesta. Porque obviamente, humanamente, pues cada quien siempre vela por sus necesidades o sus intereses. Pero en este caso, mucha gente fue capaz de salir de sí mismo, y creo que la respuesta, que para muchos es incomprensible, es el hecho de la fe y el amor a la Virgen. Ese fue el punto neurálgico o lo que nos hizo converger. Como no había un interés personal de alguien, no era un proyecto personalista, no era un proyecto político, económico, sino era un proyecto de fe, pues muchos dijeron, en este proyecto yo sí me apunto, porque por un lado responde a mi amor, a mi fe, pero por otro lado se convierte en un servicio para todos.
Padre, se hizo una comunidad completa y una asociación civil, ¿verdad?, para llevar adelante esto. Sí, desde el principio quisimos tener todo con la mayor transparencia y justamente la transparencia, la legalidad, le da confianza al donante. Y antes incluso de arrancar la obra, de tener el terreno, constituimos la asociación civil Amigos de Nuestra Señora de Fátima, la cual ha llevado adelante pues a la vista de toda esta sociedad altomirandina esta obra. ¿El terreno, padre? El terreno fue dado por la familia Los Alvarados, que eran los propietarios de toda esa zona, que habían hecho los edificios atrás, lo de Los Pinos, y ellos gustosamente pues nos dieron esos casi 7.000 metros cuadrados. 7.000 metros. Y el otro terreno que colinda allí, padre, que bueno, ¿sabes que es el grupo SCAO, ¿no? Sí, después tenemos el CDI. Hay un pequeño terreno que ya han pasado los diversos alcaldes que se lo hemos pedido, por un lado a manera inmediata que sirva de estacionamiento para autobuses, pero a futuro también pensando en una casa de retiro. Y el siguiente terreno sí es una zona protectora que está bajo la égida o la custodia de los SCAO del grupo SCAO de Venezuela. Padre, la Constitución, usted también es el párroco de la Rosaleda. ¿Cómo combina esas dos actividades? Porque eso es trabajo. Bueno, más trabajo. Más trabajo. Más trabajo, pero de verdad que con mucha alegría. Por decirte, los domingos tengo las 3 misas, 9:30 en el santuario, aunque oficialmente no lo es, en Fátima, y después a las 12 y a las 6 en la Rosaleda. Y bueno, gracias a Dios ahora hay algunos sacerdotes que vienen a apoyarme, sobre todo para celebrar las confesiones, porque justamente esa es la dinámica de un santuario. La gente va pues a tener crecimiento espiritual, a poderse reconciliar, y ahí vamos poco a poco pues construyendo esta dinámica. Con el tema del despacho, padre, el despacho despacho parroquial, ¿no? Ok, sí, para la oficina para la atención al público, ahorita lo tenemos en la Rosaleda, martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde, porque en el proyecto ya nosotros terminamos la iglesia, pero aún faltan muchas áreas de servicio. En este caso las oficinas nos faltan, estamos ahorita abocados a culminar los salones, tenemos 4 o 5 salones para poder dar clases de portugués, catequesis y cualquier otro curso, junto con un gran salón de usos múltiples que puede servir de sala de exposiciones, para conferencias, etcétera. Pero eso estamos en obras todavía. Entonces por eso el despacho funciona arriba en la Es decir, la obra no ha concluido totalmente. No. La iglesia fue la que concluimos. Nos falta todavía lo que yo denomino las áreas de servicio. Las áreas de servicio que van a ser muy importantes para la integración. Padre, la asistencia de la feligresía es mixta. Bueno. ¿Solo portuguesa? No, digo, es un centro espiritual. Desde el día de la consagración, 13 de octubre del 2022, hemos tenido lleno total todos los domingos. Y Semana Santa, que tuvimos la primera Semana Santa completa, pues también fue desbordante. Se nota pues, que la gente quiere conocer, pero quiere tener un lugar muy espiritual. Y de todas partes, por lo menos ahorita en mayo, tuvimos peregrinaciones que venían de San Juan de los Morros, de Nirgua, o sea, hay gente que salió a las 3 de la mañana de su casa porque querían estar en la misa ese día. Otra cosa, padre, que me llama poderosamente la atención y tiene que ver con el tema de las actividades recreativas que se han hecho, los famosos arrayales. Todavía se realizan los arrayales con finalidad de captar fondos para el santuario. Sí. Los arrayales se han hecho, se están haciendo y se deben seguir haciendo. Recuerda que tenemos una obra de 25.000 metros de construcción, que como tú mismo lo decías, no ha terminado las obras, tenemos que concluirlas, y nuestra manera de obtener recursos es de esa actividad fuerte, que no es solamente una actividad lucrativa, porque también ayuda al encuentro familiar, al esparcimiento, al recordar la cultura, porque mucha de la comida que se decía ahí es muy típica de Portugal. O sea, hay varios factores que confluyen. Pero a futuro, cuando la obra esté culminada, pues como toda obra necesita una inversión de mantenimiento y también la proyección social de cómo ayudamos a los demás. Y para poder ayudar a los otros necesitamos recursos. Y pues nosotros vemos en los arrayales pues nuestro músculo financiero para poder mantener la obra, la estructura, los proyectos pastorales y ayudar a los más necesitados. Padre, me gustaría que nos hiciera una semblanza de la Virgen de Fátima, porque aquí hay una gran cultura mariana, por supuesto. Bueno, tú lo acabas de decir, Venezuela es un país que si tuviéramos que sacar un perfil dentro de los rasgos de su perfil,
profundamente devoto de la Virgen María. Empezando solo en la geografía nuestra, todo el oriente venezolano con Nuestra Señora del Valle, en lo que es el Zulia con la Chinita, justamente pues centro-occidente con la Pastora. La Virgen de Fátima es una aparición ya de más de 100 años, fue en 1917 que aparece, con un mensaje muy sencillo, justamente la llamada a la oración para promover la conversión y justamente el cambio en la vida de los seres humanos. Si no hay conversión, no hay cambio, pues esta sociedad se autodestruye. Y creo que ahí está el mensaje. Acercándonos a Jesús, que es un mensaje de reconciliación, de paz y de amor, pues podemos hacer un mundo mejor. Y la Virgen, como buena mamá, pues quiere lo mejor para nosotros. Bien. ¿Se conoce otra réplica en el mundo como esta? Pero eso me lo va a responder al regreso de esta pausa. Mis amigos, una breve pausa. Estamos conversando en la mañana de hoy con el padre José Antonio da Consecao. Ya venimos. De regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, y un programa muy especial, una visita del padre José Antonio da Consecao, y como dije anteriormente, muy querido, además un hombre joven que es el rostro de la iglesia, el rostro de la nueva iglesia. Feligreses jóvenes, padre. Gracias a Dios sí, no tanto como uno quisiera, pero sí hay jóvenes que van yendo, van participando. Y eso es una bendición, aunque el reto es que haya más. Sí, por supuesto, pero también eso tiene que ver un poco, padre, y me va a perdonar, bueno, pero yo tengo que hacer aquí mi papel mi rol es el de periodista. También depende mucho a veces de que la iglesia necesita también renovarse, reactivarse en algunas cosas. A veces no me refiero al hecho de la palabra de Dios difundida por sacerdotes mayores, no, porque a mí me gusta oír los sacerdotes mayores, pero creo que hay muchas cosas en la iglesia que tienen que tener una renovación, por lo menos para atraer a los jóvenes en un momento donde esto prela, donde las redes sociales, donde hay muchos mensajes distorsionadores. Entonces pienso que una manera interesante de atraer feligreses, o por lo menos ratificar la fe, es mediante una renovación armónica de la iglesia. No, claro que sí. Es que tenemos un reto cultural en general. O sea, la familia tiene que renovarse, las instituciones, la educación, porque tenemos otro joven, otra cultura, con otros códigos, con otras mediaciones, como tú lo acabas de decir, que son todo el tema de las redes sociales, que se han convertido no solo en redes sociales, sino en comunidades virtuales, o lo que algunos expertos ahora llaman el continente digital. Eso hay que aprenderlo para saber en dónde está navegando, viviendo, desarrollando su vida el joven. Padre, algo importante, ya vamos a seguir con el tema de Fátima, pero tengo la inquietud de conocer cómo se desenvolvió, porque usted tiene tiempo dando misa allí, aún en obras en el santuario. Va a ser difícil que la gente se le borre esa expresión. ¿Cómo se hizo en pandemia, padre? Pandemia fue muy duro. En pandemia estuvimos cerrados casi los 3 años. Bueno, recordarás, en el 2020, cierre total, imposible poder abrir. Ya cuando hubo una flexibilización hacia finales del 2020, noviembre, nosotros teníamos la ventaja, como estábamos celebrando en el estacionamiento, que son abiertos, simplemente marcamos distancia entre las sillas y era el mejor. Y el santuario es amplio. Claro, ahí quizá era el único lugar en los Altos Mirandinos con la mayor capacidad de aforo y que cumplía el tema del distanciamiento para las celebraciones. Así fue que pudimos lograrlo. Fue una ventaja en ese momento. Y las plataformas digitales, padre, porque bueno, yo vi que los padres se reinventaron. Por ejemplo, Vladimir, aprovecho para enviarle un saludo a mi afectuoso amigo, el padre Vladimir, allí haciendo un gran trabajo, padre, también allí con el santuario, también ahí en Los Castores.
Aprovecho también para enviarle un saludo a Monseñor Freddy Fuenmayor, que siempre nos acompaña aquí. Entonces vi que hubo que hacer un relanzamiento y aprovechar las plataformas tecnológicas. Vi mucha misa por Instagram, vi muchas palabras. Aprovecharon las redes en esos momentos. Sí, no, mira, todo se aprovechó en ese momento. Justamente la iglesia siempre ha tratado de estar presente desde que se inventó la imprenta, ¿no? Con Gutenberg, Claro. de llevar pues el mensaje, la palabra desde los medios. Y en ese momento pues era el canal para acercarnos, con la limitación que tiene, porque justamente la experiencia espiritual, en este caso, por decir la misa, no es solo transmitir, sino que tiene que tener el feedback, Claro. que en ese momento no lo teníamos, pero por lo menos se suplió algo que era necesario. Maneja redes Tenemos un Instagram. que dice Santuario BZLA, o sea, Okay. y ahí por ahí estamos manejando mucho. Tenemos proyectos, claro, no queremos improvisar con el tema de poder transmitir la misa los domingos, pero estamos en ese proyecto. Hay que consolidar el tema de la tecnología, el internet, para poder ir creciendo. Como te lo digo, somos un grupo pequeño de voluntarios que vamos creciendo, pero sí hay mucha ilusión y muchos proyectos. Y en el caso de la Rosaleda, padre. Me dice por lo de la pandemia, sí, también fue muy limitado. Ahí sí era como una iglesia cerrada, era un aforo nada más que para 40 personas. Fue bastante duro. Yo en esa época tuve que aumentar el número de las Eucaristías, de las misas, para que la gente pudiese participar. Y en esa misma época coincidió, lamentablemente, el fallecimiento del padre Leonel en Carrizal, y yo tuve que encargarme también de Carrizal en esa época. Esa época tenía 2 parroquias o 5 misas los domingos, también con todas esas limitaciones. Pero bueno, gracias a Dios la gente pues ayudó mucho en esta época. Padre, aparte de lo doloroso que fue la pandemia, al final dejó alguna experiencia que usted cree que la sociedad mundial haya capitalizado, porque yo me recuerdo que en los días más difíciles de la pandemia, bueno, mucha gente decía, esto es una experiencia, esto nos demuestra que tenemos que cambiar, esto nos demuestra que tenemos que desarrollar una acción social y un cambio del ser humano, pero con el tiempo como parece que estas cosas se van diluyendo. No sé si es una percepción mía, corrígame si estoy equivocado. Sí, mira, la primera experiencia para mí de la pandemia fue recordarnos la fragilidad que tiene el ser humano, ¿no? Pero a la vez valorar lo que es el encuentro comunitario, porque obviamente estábamos encerrados, quizás en pequeños grupos muy pequeños, pero no había la facilidad para la socialización. Por otro lado, vimos signos tan positivos como que fue un planeta más limpio, como dicen ahora, más verde, pero el ser humano es tan frágil en ese sentido que ya lo olvidaron y otra vez nos despistamos. Por eso hay que hacer memoria constante de lo que sucedió en pandemia, lo negativo, pero también lo positivo, que podemos tener un mundo mejor si realmente nos los proponemos. Sí, claro, porque en esos tiempos, bueno, mucha gente incluso emitía mensajes y vimos dentro de una experiencia, padre, fíjense una cosa, a mí me tocó ver aquí en los Altos Mirandinos ardillas, que yo solamente las últimas veces que las había visto en Estados Unidos, en los parques, eso, uno ve muchas ardillas, y aquí me tocó ver ardillas, es decir, y muchas aves prácticamente apropiadas de la calle. Todo eso en función de la contaminación ambiental y del tema ecológico. La iglesia está al tanto de eso, el tema ecológico. Pues. Mira, no solo está al tanto, ahorita tiene su bandera. Y una campaña, ¿no? Claro, el Papa Francisco incluso hizo un documento completo que se llama Laudato Si, que es justamente sobre todo el tema de la ecología y sobre todo con un concepto muy interesante, lo llama la ecología integral, porque a veces en este tema de la ecología pues también hay cierto fundamentalismo. Bueno, eliminemos al ser humano para que el planeta se salve, no. La ecología integral, también el ser humano está dentro de lo que es el mundo de la ecología. Y el Papa Francisco pues nos invita a eso, al cuidado de esa casa común que es este planeta. Sí, bueno, indudablemente yo creo que es una agenda prioritaria que debe haber en este momento porque además si no despertamos la conciencia ambiental, yo creo que vamos a vivir unas etapas muy difíciles. Claro, fíjate, te comento, el domingo pasado estuvo con nosotros el secretario de las comunidades de Madeira
y conversamos eso. Europa ha dado muchos cambios, sobre todo a energía renovable, energía verde, y yo lo conversaba, yo sueño algún día cuando aquí en Venezuela hayan los recursos y la tecnología esté más disponible, por ejemplo, todo ese techo del santuario que es muy amplio, colocarlo con paneles solares. Justamente ahí tendríamos una autosustentabilidad eléctrica para nosotros, lo que ayudaríamos a la ecología. Pero bueno, estamos en ese camino, todavía Venezuela tiene que aprender al tema de lo que es la energía verde, la energía renovable. Con relación al santuario, que volvimos a retomar el tema, pues yo quiero aprovechar cuando mis invitados trato de sacarles el mayor provecho posible y obtener su conocimiento a través de la pantalla. Padre, la obra del santuario está concluida en un 80-70%, ¿o cuánto le falta realmente para el proyecto original? En la globalidad le faltaría un 20%. Un 20%. Te puedo hablar del 100% en obra gris. En obra gris está listo. En obra gris estamos listos, pero para que funcione plenamente faltaría un 20%, que son estas áreas de servicio que comentaba anteriormente. Sí, padre, los bancos, tuve la oportunidad de conocer, corríjame, que alguien incluso donó un banco que estaba en Fátima. No, mira, como te digo, los bancos los hicimos aquí mismo. Aquí todo. Todo y en o un vitral o parte de... algo se trajo de Portugal para esto. De Portugal. Del santuario original. Que recibimos del santuario de allá, fue el donativo de gran parte del mármol y la piedra externa que cubre la iglesia. Puedo decirlo con tranquilidad porque no es nada oculto. Ellos cancelaron una factura de 22.000 euros en mármol y piedra para ayudarnos. Fue pues también un donativo muy significativo. Y los bancos se construyeron todo aquí. Todo se hizo aquí. De hecho, yo me recuerdo que había campaña que compra un banco. Claro. Y bueno, ahora tenemos bancos para que 500 eso iba. 521 personas sentadas cómodamente pueden estar ahí. En el santuario. Sí, señor. Totalmente. ¿Y cuál es la misa que tiene mayor? Los domingos. Los domingos. Los domingos y por supuesto la fiesta de Fátima en mayo, tanto el 13 como el arrayal posterior, y octubre también puede ser así desbordante. Semana Santa también fue un fenómeno extraordinario, los días fuertes, Domingo de Ramos, Vigilia Pascual, Domingo de Resurrección. Pero normalmente los domingos el santuario acuden 500 personas. Normalmente, más o menos. Ahorita que ya empiezan un poco las vacaciones, está bajando a 400. Yo pensaba que iba a ser menos, pero aún sigue acudiendo muchas personas. La asistencia de las personas, comunidad, creo que se lo pregunté antes y no lo tuve claro. ¿Comunidad portuguesa fundamentalmente? ¿O? No, de todo. Como te decía, portugueses, de todas las nacionalidades. Porque lo bonito es que se siente como una casa de todos. No es que esa es la capilla exclusiva para la comunidad lusitana, no, es una casa para todos. Sí, bueno, eso es muy importante, que la gente se integre. Creo que la comunidad portuguesa se ha integrado de una manera impresionante aquí en los Altos Mirandinos. Creo que incluso de allí surge esta mezcla y este mestizaje que ha dado además mujeres muy bellas, ¿no? Sí. Porque se han juntado el indoamericano con la cultura europea y ha sido realmente importante. Padre, ¿qué otra experiencia ha tenido usted aparte de estar allí en la Rosaleda? ¿O salió del seminario directamente a la Rosaleda? No, mira. Usted es un hombre muy joven. Del seminario salí, primero estuve unos meses en Cuba. ¿Dónde se graduó, padre? En Caracas, Seminario Santa Rosa de Lima. En Santa Rosa de Lima. Sí. De ahí fui a Cuba, estuve unos meses, después estuve ¿En Cuba? Cuba. Ah, no caramba, Cuba, porque Cuba es cierto apellido. Okay. En Cuba, Estado Miranda. Ahí estuve unos meses. Municipio no Urdaneta. Correcto, estuve casi un año, no llegué el año, después me trasladaron aquí, tuvimos seminario en Los Teques un tiempo, estuve un año ahí, y de ahí pasé a la Rosaleda. Justamente ahí pues tengo ya, este año cumplo 24 años de párroco, pues me tocó fundar la parroquia y estar ahí, y justamente ahora y 14 años con la obra del santuario. También me toca prestar un servicio en la conferencia episcopal. Yo soy el coordinador del área de liturgia a nivel nacional para ayudar en estos temas de las celebraciones y todo eso. Bueno, lo importante es que es una persona joven que, como decía anteriormente, permite también que la iglesia se renueve y presente el rostro verdaderamente, aunque en lo particular yo creo que la gente tiene mucho afecto y mucho respeto con la conferencia episcopal venezolana. Pues, son de verdad, las personas que están ahí al frente
son personas respetables. Padre, tengo que hacer de nuevo la pausa. Al regreso algunos mensajes que me quedaron pendientes del programa anterior y ya venimos en Frente a Frente. De regreso, mis amigos, para la última parte de su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con el padre José Antonio da Consencao. Siguen llegando algunos mensajes de salutación con motivo del Día del Periodista, agradecidos de verdad. Con el permiso, padre, tengo aquí algunos mensajes que me han quedado pendientes de otros programas y bueno, la gente se molesta porque este es un programa, si no le pasamos los mensajes, este es un programa de participación. Buenos días, saludos, felicitaciones. Le escribe Yelixa Bárcenas desde La Vega, excelente invitado. Me gustaría que mi país abriera los ojos. Esto se refiere al invitado que tuvimos el día de ayer. Buenos días, Jairo. Por favor, hazle un llamado al alcalde Farid Fraija para cuando las bolsas CLAP de las calles Rivas y Rocio de Los Teques. Tenemos 2 meses sin recibir. Miren, tengo un comentario con relación a esto. Yo quisiera saber dónde existe en la ley orgánica de régimen municipal que un alcalde tenga que estar repartiendo bolsas de comida, ¿no? Yo no me opongo a eso, por supuesto, es alimento, pero es que las cosas aquí se han distorsionado tanto con relación a las actividades y a las funciones de las alcaldías que deberían ser otros los que se encarguen de esto. Pero en ese afán de posesión, entonces pasan cosas como esta, que en el interés que te ha tenido el gobierno nacional de distorsionar todas estas cosas, delegan funciones que los funcionarios, no valga la redundancia, no pueden cumplir, porque no son sus labores específicas. Tiene que manejarse a través de otros entes, de otros órganos, y eso ocurre con las gobernaciones de Estado también. De verdad que yo digo que cada quien debe dedicarse a lo que tiene que dedicarse. Por eso la percepción que hay del tema de lo poco que llegan las actividades de políticas públicas a las comunidades, porque tienen tantas cosas que hacer, se dedican a tantas cosas ajenas a la actividad que tienen que tener, que al final pasa este tipo de circunstancias lamentables. Buenos días, Jairo. Aquí en San Pedro de los Altos tenemos 3 días sin agua. Hidrocapital no informa nada. Los vecinos del Limón me pasan un mensaje por aquí. Jairo, hay que podar algunos árboles que están en peligro y que se pueden caer y generar unas tragedias. Por cierto que en la zona del Limón, al final de la calle 5, hay un enorme hueco allí que ya está la alcaldía, ya está asumiendo su reparación, pero ciertamente hay muchos árboles allí que están poniendo en peligro. Fíjense ustedes, yo denuncio casi a diario el tema de las colas para surtir combustibles en la bomba del pueblo de San Antonio, en unas carreteritas demasiado estrechas. En estos días, mis amigos, se cayó un árbol allí. El día sábado, el día que hubo aquel palo de agua monumental. Afortunadamente, ese día nadie estaba haciendo la cola allí. Donde ese árbol se cayó, allí se estacionan vehículos haciendo cola para surtir gasolina. Y la gente llega un día antes para hacer la cola y amanece allí. Afortunadamente, no ocurrió allí una tragedia que lamentar. Pero siguen haciendo oídos sordos a estas circunstancias que hemos venido denunciando, porque esa vía está totalmente obstruida. Es una vía muy pequeña, que además de eso es doble vía, y si usted ocupa un canal haciendo cola para echar gasolina, pues es peor. Por ahí suben gandolas, por ahí suben
autobuses, el transporte público. Y entiendo que esto es una materia que compete específicamente al gobierno nacional. Vamos a ver si algún día rezaremos, Padre, por eso. Claro que sí. Rezaremos por eso y vivimos rezando. Padre, ¿qué actividades desarrolla el santuario cotidianamente? Si yo quiero hacer una visita guiada o yo quiero conocer el santuario en momentos que no hay oficio religioso, o cuando hay oficio religioso quiero conocer el santuario, quisiera conocer las actividades que realiza. Okay, como que entiendo usted tiene muchas, ¿no? Ok, ahorita como te contaba, por tema de que estamos creciendo, estamos desarrollándonos, tenemos los sábados peregrinaciones. Personas que sea por el Instagram o por el despacho parroquial se apuntan de muchos lugares, como te decía, de Valencia, San Juan de los Morros, cualquier localidad, van y anotan su peregrinación. Eso normalmente los recibimos a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana hay una visita guiada, un poco para darle a conocer cómo comenzó, un poco mostrarle lo artístico que tenemos ahí. A las 11 el rosario y a las 12, si la peregrinación trae sacerdote, celebran la misa. Los domingos pues también pueden llegar temprano, 8 de la mañana, 8 y media, la misa a las 9 y como hasta las 11, 12 tenemos abierto. Esperamos que a futuro, no sé si inmediato, pero si un futuro, quisiéramos poder abrir más horas. Pero tú sabes que todo esto conlleva pues personal, personas que puedan apoyar. Pero esto es como un niño, va creciendo poco a poco. ¿Autoridades eclesiásticas de Portugal han tenido la oportunidad de visitar y ver esa obra? No, todavía no. De hecho estaban invitados para la consagración, pero por coincidir con el 13 de octubre, donde hay actividades en Portugal, no lo hicieron. Pero sí están notificados, lo hemos invitado y pues en un futuro inmediato sí queremos seguir haciendo los enlaces para que en momentos que ellos tengan la agenda libre nos puedan visitar. ¿Reciben interacción del exterior, Padre, de la comunidad portuguesa en el resto del mundo con relación a este santuario, que es una réplica? Sobre todo de los emigrantes, de los que se han ido, que están afuera. Sí. Sí, lo que más extraña, ¿no? Eso es lo que más extraña. Muchos se fueron cuando la obra estaba iniciando, por la mitad, y añoran el no poder estar ahorita para contemplarlo. Sí, ¿y autoridades diplomáticas, Padre? Bueno, en general la Embajada de Portugal, su cónsul, han participado. Tenemos muy buena relación con el cónsul del Líbano también, que conoce la obra, que la quiere mucho. Y bueno, poco a poco se va dando a conocer. ¿La conferencia episcopal ha tenido alguna actividad específica allí? Como colegio en pleno, no, pero obviamente la obra fue consagrada por el cardenal Porras, ya han venido varios obispos y el día de la consagración contamos con el apoyo del canal de la conferencia para hacer la transmisión de la consagración, que la pueden ver en YouTube por el canal de Conferencia Episcopal TV. ¿Hubo transmisión en vivo ese día? Fue en vivo, transmitida por YouTube. Y después quedó en YouTube. Está ahí colgada con más de 13.000 visualizaciones. Oye, importante. Las fiestas emblemáticas más importantes. 13 de mayo, 13 de mayo y 13 de octubre. Son los dos momentos más 13 de mayo se conmemora. Bueno, la primera aparición de la Virgen. Esa es la primera aparición de la Virgen. 13 de octubre es la última aparición y para nosotros ahora se suma que es el día de la consagración. Porque una iglesia cuando es consagrada, el día en que es consagrada, eso se toma ya como una solemnidad, una fiesta única e importante para ese templo. ¿Qué nos hace falta, Padre, para que lleguemos a la condición de santuario? Bueno, ¿Qué está más cerca, la santidad de José Gregorio Hernández o qué? No, el santuario. El santuario, porque eso está ya en manos del obispo, que sé que ya lo tiene, pues tiene el proceso de discernimiento, ya está bastante adelantado. Va a salir primero el santuario que lo de José Gregorio. Pero las dos cosas... José Gregorio está muy cerca, pero muy cerca. De hecho, el cardenal Porras ahorita se encuentra en Roma, mañana va a recibir el palio arzobispal y él siempre que viaja y va a Roma pasa y da una vueltica por la oficina de la Causa de los Santos para ver cómo va la cosa. ¿Cómo va? En el caso del santuario, Padre, ¿cuáles son los requisitos fundamentales? No, lo que un poco te contaba, que haya peregrinación, haya una fuerte devoción, porque justamente es el pueblo el que hace ver al obispo, pues que realmente ese es un lugar para la vivencia espiritual.
Los vitrales, padre, también se hicieron aquí todos. Todos se hicieron aquí con unos artistas venezolanos caraqueños. Mucha donación, padre. En su momento, ahorita está un poquito por la situación país débil, pero contamos con esperanza de que sigan llegando para poder concluir las obras. Sí, el próximo Arrayal, ¿para cuándo, padre? Para aprovechar de invitar. No tenemos aún la fecha programada, será para finales de octubre. Será ¿En lo que queda de año, por lo menos 2 o 3 Arrayales más? No, no tanto. Ya en la historia, en el histórico, hemos intentado hacer alguno en julio, agosto, pero no ha ido bien. Entonces ya el tiempo nos dice, tiene que ser el primero, que siempre es en torno a la Candelaria. A la Candelaria. Luego en mayo y el posterior en octubre. Pero la participación de los Arrayales, padre, realmente es impresionante, de verdad. Mucha gente, créanlo, mucha gente vino de otros estados a ver, y a mí me llamaba mucho. Yo antes vivía cerca de allí, esa zona en Llano Alto, y me llevaba mucho para preguntarme, mira, ¿dónde me estaciono? ¿Cómo hago? ¿Cómo? La participación realmente es importante. Quienes no sepan qué es el Arrayal, me gustaría que usted explicara un poquito. Bueno, te lo puedo definir rápido. Una arrayal es una verbena. Una verbena. Es una verbena, justamente. Es la traducción de la palabra arrayal. Arrayal es en portugués, verbena en lo que utilizamos mucho en el español. Para compartir con música, comida, bebida, en un ambiente muy familiar. Sí, absolutamente. Y además cultural, padre. Total. Porque permite también la expresión de los bailes típicos tradicionales de Portugal y la integración. A mí lo que me parece más importante es la integración. Padre, tenemos esa musiquita y acaba de entrar ahí, nos indica que tenemos que despedir el programa. Yo quisiera que antes de despedir nos dejara un mensaje de reflexión. Creo que en estos tiempos siempre es importante la palabra de Dios. Ustedes, que son los pastores de la iglesia, tienen una enorme responsabilidad, y que además, padre, haga la invitación para que lo visiten, tanto en la Rosaleda como en el santuario de la Virgen de Fátima. Esta es su cámara. Bien, aprovecho en primer lugar pues la invitación. Todos los domingos tenemos misa a las 9:30 de la mañana en la iglesia de Fátima, en Loma Urquía Carrizal, y ahí los esperamos. Realmente es un santuario hermoso y tiene pues un gran carisma espiritual. Y bueno, vivimos tiempos nada fáciles, pero siempre de la mano del Señor tenemos la esperanza y el ánimo. Nosotros tenemos valores culturales en Venezuela que pues nos ayudan a levantarnos, nuestro buen humor, nuestra solidaridad, nuestra cercanía. Es lo que quiere Jesús. Y bueno, la Virgen María pues nos toma de la mano para que sigamos adelante. No perdamos la esperanza, y eso sí, siempre demos lo mejor de nosotros. Es el cambio de la persona, de salir de su egoísmo para ir al encuentro del otro que tanto lo necesita, y la motivación tiene que ser religiosa, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, han sido las palabras del padre José Antonio da Consencao. Mis amigos, yo les deseo ya, se nos acaba el mes de julio, viene julio ahora. Bueno, les deseo que pasen un feliz fin de semana placentero, tranquilo, y recuerden que el próximo lunes tenemos una cita, ustedes y nosotros, en Frente a Frente.